Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Silvia Bolaños, soy la presidenta de la Cámara Nacional de Transportes y como usted bien lo menciona, el sector tiene retos sumamente importantes que nosotros como sector hemos venido poniendo sobre la mesa ya desde hace varios meses, por no decir varios años. Recordemos que tenemos dos escenarios muy distintos. Uno fue el escenario que vivió el sector de transportes antes del año 2020, antes de la pandemia, y otro es el escenario que tenemos actualmente. Lamentablemente, nuestro sector, como fue uno de los sectores mucho más afectados, y hoy seguimos viviendo los daños colaterales que generó la pandemia, y ante la falta de una política pública, que creo que es el mayor reto que tenemos en este momento, una política de reactivación realmente del sector como tal, pues lamentablemente hemos venido sintiendo una merma, digamos, en la movilización de los usuarios, que ha venido a afectar de manera directa el sector como tal. Hoy, lamentablemente, uno de los mayores retos que tenemos es devolverle el servicio a más de las 100 comunidades que en este momento se encuentran sin servicio. Tenemos rutas que, producto de esa situación y de la afectación económica que tuvieron las empresas, tuvieron que parar su funcionamiento, y hoy tenemos muchas comunidades donde el servicio de transporte público no llega. Ese, pues, probablemente sería uno de los principales retos como sector. Luego tenemos que, si bien es cierto hay que incentivar y mejorar la calidad del servicio, también es importante y como reto prioritario la priorización del transporte público masivo. Establecer esto como una política de Estado, porque si continuamos estableciendo políticas para favorecer la privatización del servicio, la miniaturización de la movilización de los costarricenses, cada vez más afectamos el servicio público integral, afectamos las tarifas que pagan los usuarios, que son realmente las personas a las que va dirigido nuestro servicio, y tenemos que apostar más bien a fortalecer la política de manera tal que le demos condiciones adecuadas a los costarricenses que se mueven en bus mediante la priorización del transporte público, ya sea carriles exclusivos, vías prioritarias o algunos otros mecanismos que le permitan a los costarricenses mejorar sus tiempos de viaje y sentir en el transporte público un atractivo para viajar. Ante este escenario que usted nos plantea, doña Silvia, la Cámara ha trabajado o trabaja en eso, ¿verdad? O por dónde debería iniciar esa solución, ¿verdad? De la política pública que ustedes ven tan necesaria, ¿verdad? Que es el principal reto del sector. Sí, tal vez don Orlando, que es el asesor legal de la organización y quien tiene tal vez el escenario más claro en relación, digamos, a las distintas acciones jurídicas que hemos emprendido, que se encuentran hoy en la Asamblea Legislativa y que podemos emprender, nos puede ayudar un poquito con la respuesta. Sí, buenos días. Mi nombre es Orlando Gómez, asesor legal de la Cámara de Transportes. En realidad, una de las situaciones más complicadas que ha enfrentado el sector precisamente derivan de la etapa posterior a la pandemia. De por sí que ya la actividad es desafiante en condiciones normales, sobre todo pues por ser un servicio público que requiere una continuidad, servicio público del cual depende una gran amplia mayoría de la población. Pero está sujeto a muchas eventualidades, ¿verdad? No solo como empresa a lo interno, cada prestador, sino por todas las condiciones que se presentan a la hora de operar el servicio en las carreteras, que distan muchas veces, a pesar de los esfuerzos gubernamentales, de ser ideales, ¿verdad? Pero a eso se vino a sumar pues todas las consecuencias derivadas de la pandemia y ahora estamos en una nueva normalidad. Entonces, tanto los usuarios como el Estado y los prestadores han tenido que ajustarse a esa nueva situación. Y eso conlleva tiempo. También pues se requiere mucha creatividad en cierta forma, ¿verdad? Básicamente pues uno de los problemas que se enfrentan es que la cantidad de pasajeros que se venía transportando ha disminuido y se ha mantenido básicamente por debajo de lo que antes se transportaba. Entonces todo lo que se planificó años atrás viene ahora a estar modificado por esa nueva realidad. Entonces, de nuevo, es una cuestión de adaptarse a esas nuevas condiciones y pues lo que se ha procurado justamente por parte de la Cámara, dependiendo, claro está, del aval del Estado, porque el Estado es el titular del servicio, plantear las gestiones necesarias justamente para que se vayan creando
vía jurídica y vía técnica de esas nuevas condiciones, ¿verdad? Y así se establezcan a la hora de operar el servicio. Pero uno de los mayores retos justamente está en que el servicio no se puede detener para hacer todo esto, tiene que continuar. Pero al lado de eso, de forma paralela, pues está todo el proceso de modernización del transporte, en lo cual también se refería doña Silvia ahora, la verdad, por ejemplo, de priorización de carriles, las nuevas tecnologías que surgen, como el pago electrónico, y otras que están planteadas como políticas de transporte desde hace bastante tiempo y que se han ido ejecutando paulatinamente. Entonces, sí, precisamente lo que la Cámara ha tratado de hacer es que se avalen ya propiamente en los contratos y en nuevas normas todas esas condiciones propias de esta nueva normalidad. Sin embargo, pues la dificultad que nos encontramos es propia de la manera en que el Estado funciona, es que se deben articular y coordinar las acciones de diferentes entidades, ¿verdad? Porque hablamos del Ministerio de Transportes, hablamos del Consejo de Transporte Público, hablamos de la Autoridad Reguladora, hablamos también pues a nivel administrativo, incluso de entidades como el MINAE, y por el otro lado, claramente pues la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Emite las normas de superior jerarquía, y pues ahí es donde hay que hacer el esfuerzo para que se comprenda bien toda esta nueva realidad y cómo ir hacia un transporte público moderno, realmente hacia dónde se quiere ir, esa es la gran pregunta, y que se haga pues de una forma armónica, porque si no los esfuerzos que realizan, que no, bueno, pueden ser bien intencionados por supuesto, o los esfuerzos que se realizan pueden más bien terminar de complicar la situación o más bien empezar a cercenar partes del sistema de transporte público. Y ese es otro de los desafíos que enfrentamos, justamente la necesidad de reglas claras, ¿verdad? Porque las inversiones en este sector son muy cuantiosas.